El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Nos sentamos, hermanos. Qué palabra, ¿no? Tan reveladora, podríamos decir, ¿no? Porque después de haber vivido la Navidad y decir como Juan, hemos contemplado su gloria, gloria de unigénito, del Hijo de Dios, aquel que en la Navidad nos decía el Evangelio de Juan también, que hoy proclamamos, decía: Él era el Verbo, la palabra que existía antes del tiempo. Y lo vemos en un pesebre, vulnerable, como un niño, pobre, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos aquí, no? Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, ese que hemos contemplado. ¿Y cómo lo seguimos? Porque vamos conociendo su vida, su obrar, sus palabras. Se nos ha transmitido la fe por la evangelización, la predicación de lo que hizo, lo que dijo Jesucristo. Así ha llegado la fe a nuestra vida y así hemos dicho: yo soy cristiano, yo quiero seguir a Cristo. Y hemos recibido el bautismo y con el bautismo hemos sido incorporados a su iglesia, a la familia de los hijos de Dios. Se nos ha hecho participar de la gracia divina en el bautismo, la gracia que me hace no solo ser llamados, sino ser hijos en el Hijo, hijo por adopción. Aquel que nació y que los magos de Oriente vinieron de lejos a reconocerle y adorarle, hoy en aquellos nos vemos todos llamados, hemos sido llamados después de todos estos siglos. Todavía Dios sigue llamando al hombre a través de Jesucristo, de aquel que vivió, que pisó esta tierra, 33 años de vida, y fue martirizado, llevado a la muerte, una muerte ignominiosa, terrible, de un condenado proscrito en una cruz, que era como la muerte más afrentosa, y aquel que murió así todavía sigue conquistando almas, no ha sido vencido, más bien ha vencido al mundo, decía él antes de morir. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo vencí al mundo. ¿Y cómo lo venció? Venciendo la muerte. Pues ese es el que hoy nos presenta la liturgia y a través de Juan el Bautista, y dice: este
Es el Cordero de Dios. Una imagen que para nosotros resulta familiar porque la escuchamos cada domingo. ¿Se acuerdan? Cuando el sacerdote fracciona el pan, la hostia, el pueblo, la asamblea dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Pues por eso nos hace familiar la frase. Pero para los que estaban allí con Juan el Bautista en el Jordán aquel día, la frase le era familiar, porque ellos saben a qué se refería el Cordero. Y dice Juan, este es el Cordero de Dios. ¿A qué se refería? Los llevo flashback, se dice en Castilla. En el Génesis, usted se recuerda a Abraham, el padre en la fe, aquel de quien Jesús fundó el pueblo hebreo, que no existía. Abraham era un caldeo, allá lo llamó, sal de tu tierra, y va a hacer de él un pueblo, del cual iba a venir el Mesías, el ungido. Pues Abraham, después de viejo, tuvo un hijo, su esposa era estéril, también anciana, hace un milagro aquel embarazo. Ese hijo se llamaba Isaac, ¿se acuerdan? Isaac, el hijo de Abraham. Después que Dios le regala un hijo, le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio, ¿se acuerdan? Y van al monte Moria. Y camino al monte, el niño le pregunta, papá, llevamos la leña para el sacrificio, llevamos el hacha o la daga con la que vamos a matar pero no tenemos cordero aquí, no tenemos animal para el sacrificio. Y Abraham le dice a su hijo, ese se llama el aquedá, el átame. Le dice, Dios proveerá el cordero. Ese es el cordero. Pero sin embargo, al final, después que el niño dice, aquedá, átame, porque si no salgo corriendo, el niño comprende que le van a sacrificar, Dios detiene la mano de su padre y provee un carnero, no un cordero, un carnero, como dejando a la espera que aquella frase como una profecía, Dios proveerá el cordero. Aquí está el cordero. Juan lo señala, este es el cordero del sacrificio. Y claro, ¿quién es Juan Bautista? Juan Bautista es hijo de un sacerdote, Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías que fue al templo a ejercer su ministerio? Y allá se le aparece el ángel Gabriel a la derecha del altar donde ofrecían el sacrificio y le dice, vas a ser papá después de viejo, Zacarías, y su esposa también, Isabel, era estéril. Y él duda y se quedó mudo hasta que nació Juan Bautista. Pues Juan Bautista, por tanto, conoce estos ritos sacerdotales en donde en el pueblo hebreo, después de la Pascua, allá cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, lo liberó de la esclavitud, Dios instituyó la cena del Cordero, el Cordero Pascual. Por tanto, para un hebreo, lo del Cordero es muy familiar. Así como para ti católico lo es, porque los domingos oyes Cordero de Dios, pues a que te enteres por qué la liturgia dice Cordero de Dios en todo este fundamento bíblico que nos remonta al origen del pueblo hebreo, cuando fue rescatado de aquella condición inhumana, injusta, que estaban esclavizados en Egipto y Dios a través de Moisés los saca. Bueno, pues desde aquel cordero que sacrificaron en forma de comida en las familias y cuya sangre vertida, rociada en las puertas, evitó que el ángel exterminador matara a los hijos de los hebreos. Todo eso está en la Biblia.
aquel cordero inmolado que se va a sacrificar todos los años con unos rituales fuera de la ciudad a tal hora, igual que Jesús va a morir fuera de la ciudad a la misma hora, porque Jesús es el cordero verdadero. Bueno, pues, ¿por qué se sacrificaba un cordero, un animal? ¿Qué significaba esto de ofrecer un animal? Dios necesita de un animal, de una sangre para aplacar algo. ¿Qué puede hacer un animal? Pues sepan lo que significaba cuando se ofrecía un animal. No es que el animal pagara la deuda. Dios instruía al pueblo de que cuando sacrificaba el cordero, para que sepan es el animal más inofensivo, inocuo que existe, se deja matar y no protesta. Es más, besa la mano del que le degolla. El cordero es bien manso. Aprended de mí que soy manso, Jesús Cordero. Pues el cordero, cuando el sacerdote lo sacrificaba, lo que quería expresar es que esto que yo estoy haciendo es lo que merezco yo. En el sufrimiento de aquel cordero que se degolla y no protesta, debo verme a mí, porque yo he ofendido a Dios. Y yo voy a como trasladar el dolor de aquel cordero que debe expresar lo que yo debo sentir, por lo que yo he ofendido a Dios. Y por eso ofrezco animales. Era como una manera ritual de aprender que yo debería ser el que me inmolo por la deuda que tengo con Dios. Y le ofrezco esta libación, esta ofrenda, en representación de lo que soy yo. Su sangre derramada, de alguna manera, simbolizaba la sangre que debería derramar yo. Pero la sangre de un cordero no quita los pecados. Por eso es que Juan Bautista dice, este es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo los quita? Usted llévelo al Viernes Santo en la cruz. Este cordero tomó mi pecado, murió en lugar de mí, de forma vicaria, se sacrificó. Por eso es que los cristianos van al Calvario. Jesús dice, el que quiera venir conmigo, que cargue su cruz y venga conmigo. Y adoramos la cruz, porque fue el instrumento por el cual el Señor ofrendó su vida por mí, para darme la vida, abrirme el camino al cielo. A mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo me consagro, yo me hago santo. ¿Qué sentido tiene cuando Pablo decía hoy a los corintios, estos cristianos de Corinto a los que escribe son los santificados por Jesucristo? ¿Cómo fueron santificados estos cristianos? Porque Él se inmoló por ellos, Él los santificó, ofreciéndose Él, los santificó. Yo que soy un pecador, que no merezco ir al cielo porque soy pecador, he sido santificado por la sangre del Cordero que se inmoló por mí. Y ahora dice Pablo, llamados santos por donde quiera que se invoca el nombre de Jesucristo. Estos son los consagrados, los que han sido sacados del mundo, del pecado. Eso es un santo, uno que ha sido sacado de lo profano y es ofrendado a Dios. Hemos sido consagrados a Dios por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que está diciendo Juan Bautista cuando ve a Jesús. ¿Y por qué yo sé que este es? Que lo señalo, este es el Cordero. Porque el que me envió a bautizar, dice Juan, me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer en él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. A mí esa palabra me hizo, como decimos, eco en este fin de semana. Resonó en mí.
ese que él señala, lo presenta Juan como este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es como decir, porque yo estoy aquí en el río Jordán bautizando con agua, pero este bautismo mío no te da el Espíritu Santo, te prepara por la conversión. Es un bautismo de penitencia, provoca en ti el deseo de cambio, el ver tu alma delante de Dios. ¿Qué soy yo ante Dios? Yo soy el pecador, yo soy el cordero que se debería inmolar, pero yo no pago la deuda de Dios. Tuvo Dios que hacerse manso cordero y ofrecerse él, víctima inocente, pura, siervo de Yahvé, como decía hoy la primera lectura del capítulo 53, 49 en este caso, de Isaías. El ungido, el siervo, a quien sostengo, que da la vida. Pues este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto de bautizar en el Espíritu Santo? Juan dice, pues yo bautizo con agua, pero esta agua solo te prepara al que viene detrás de mí, que me antecede, que existe antes que yo. Porque Él es el que quita el pecado, dándote el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso, Padre? Porque el Espíritu es el que te da la limpieza, la vida nueva, la vida de la gracia, la vida divina, la participación en la naturaleza divina, el mismo Espíritu de Dios. El amor de Dios, dice San Pablo, ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 8. Ese es el Espíritu que hace clamar Abba, Padre, que te da la filiación. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que hace que podamos decir Dios, Jesús es Señor, Dios es mi Padre. Ese Espíritu hace que yo tenga vida por participación, por don, por gracia de la vida eterna. Por eso cuando Jesús se iba, que iba al sacrificio, decía, cuando yo me vaya vendrá el otro Paráclito, el otro abogado, el Espíritu de la verdad, que les hará conocer todo a plenitud. Esta vida divina que Dios ha venido a dar a través de mi sacrificio, porque yo quito los pecados y te doy la vida del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que te da vivir en la vida divina, que Dios pueda morar en ti y tú participar de su querer, de su voluntad, que tus actos puedan tener valor eterno, unidos a la voluntad divina, por el Espíritu Santo que te ha dado Dios. Esto es grande, hermanos. Por eso es que interesante cuando decía, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, que se hizo cordero inmolado, que derramó su sangre. Y por eso qué bonito cuando en la misa el Padre toma la hostia, el pan ácimo y lo fracciona y el pueblo, la asamblea dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Estamos reconociendo que en la Eucaristía sigue presente ese Cordero que se está inmolando en presente, porque los actos divinos no se diluyen en el pasado, no pasan, son actos eternos en presente. Dios es un eterno presente. Dios se está inmolando en la ofrenda del Hijo por tus pecados. Por eso es que venimos a misa. Por eso es que cada domingo es nuestro inicio de semana.
Por eso es que encuentra luz toda la semana en la Eucaristía. Por eso no nos conformamos con recibir a Jesús una vez al año. Quisiéramos recibirlo todos los días, Señor, porque tú eres el Cordero que quita mis pecados, que me das vida eterna, que me das el don del Espíritu Santo, el que yo pueda vivir vida divina, vida en Dios, vida de gracia y la paz, hermanos, por tanto, porque no hay nada más desgraciado que vivir en pecado. Es como una muerte continua, un sinsentido, una oscuridad, una ansiedad, una angustia. Incluso el pecado, ¿qué hace? Oscurece la conciencia, adormece el sentido de la culpa. Te acostumbras a vivir como alejado, como fuera de casa. Entonces no encuentras la razón de por qué estoy agobiado, por qué estoy de mal humor, por qué tengo odio, por qué no descanso, por qué todo me apesta, por qué no tengo ganas de nada, por qué estoy como una continua a la defensiva, vivo en una lucha, una batalla, aquel es mi enemigo, el otro me debe, el otro... Estoy siempre en un sinsentido, en un sinsabor, nada me llena. La gente, cuando usted escucha testimonios de gente que se ha convertido, ¿qué es lo que siempre aparece? Yo estaba así y ahora me siento así. Uno contrasta, pero yo me he conformado con vivir tantos años dando tumbos y ahora tengo paz. Porque cuando uno encuentra a Dios, uno se encuentra a sí mismo. Como que uno llega a casa. Dios es como este Padre que te acoge. Y esto es lo que es la vida en el Espíritu. Ese Espíritu que el Cordero da. Existe el bautismo del nacimiento, que es con agua, que es el que instituye Jesús, que purifica tus pecados, borra la culpa del pecado original, te hace hijo de Dios, te reconcilia con Dios. Y sin embargo, después de ese bautismo, seguimos experimentando, cuando vamos creciendo, malicia, malos deseos, inclinaciones malas, bajas, y estamos como en una continua batalla. ¿No te pasa a ti eso? Padre, pero si yo me bauticé, ¿por qué sigo experimentando este cuerpo de muerte, como decía San Pablo? ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? ¿Por qué no me salen las cosas? Yo me propongo ser bueno y a la primera que me hacen una, le rompo la cara, le deseo la muerte, maldigo, hago... Y uno dice, pero yo no estoy bautizado. ¿Qué ha pasado? Porque ese bautismo de nacimiento con el que te echaron agua requiere luego el bautismo del alma víctima, que es bautismo de sangre, que es cuando tú haces morir con tu voluntad toda esa malicia, ese morir a tus pasiones, a tus egoísmos, a tu lujuria, a tu sensualidad, a tu vanidad, a tu soberbia, que son los restos que quedan en el alma después de la caída del pecado original. Y ahí se requiere el martirio de la sangre, que es como un martirio de fuego, con el que estamos en la batalla. ¿Y cómo se vence eso? En la medida que tú te das a Dios, te entregas a Dios tu voluntad y después no la quieres para atrás. No, ya yo te la entregué, yo me consagré a ti, ya no quiero volver atrás. Pues en esa medida Dios te va sanando y purificando de todas tus bajas pasiones, tus malos deseos, todas esas envidias, rencores, resentimientos, mala voluntad, y empiezas a sentir la paz de Dios, el gozo y la alegría, el perdón de los pecados. Ese es el martirio que llaman de víctima, que es como un fuego, que es el Espíritu Santo, que va limpiando y sacando para afuera todo lo que no te deja ser feliz. Pues a eso tenemos que aspirar, hermanos, al bautismo de la sangre, el bautismo del fuego, el bautismo del Espíritu Santo,
el que el Señor quiere darte. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Vamos a pedir eso, Señor, danos ese participar del bautismo de fuego, ese que quema todos los malos deseos, todas las bajas pasiones, todo lo que no me deja acercarme a ti, ni amarte ni corresponderte. Que así sea. Amén.